Buenas tardes a toda la comunidad que está presente el día de hoy. En la comunidad de la última mesa de este Congreso Internacional Julio Ramón Rivero, Las Tentaciones de un Escritor, tenemos esa número 15, que es la presentación del libro, una reedición del libro de Miguel Gutiérrez, Ribeiro en dos ensayos. Para ello vamos a empezar con quizás César Augusto López, quien voy a leer una breve biodata de César. César Augusto López, magíster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Federal de Minas Gerais. Es profesor de las unidades de posgrado de las Facultades de Letras y Ciencias Humanas, como de Ciencias Sociales. Candidato a doctor con un trabajo sobre ontología, estética, política y animalidad. César Augusto López, en Gamaliel Churata, el año pasado publicó su primera novela titulada Un delicado temblor con el nombre de Filonus González. Puede empezar. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Agustín? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Alexis? No. Víctor también, gracias por acompañarnos esta vez como moderador. Bueno, agradezco evidentemente a los organizadores por la invitación, por la oportunidad también de presentar este libro. Creo que bueno, viendo la cuestión del tiempo, ¿no? Creo que va a ser el último libro orientado hacia un escritor de la literatura peruana de este año, me parece. En todo caso, va a ser uno de los últimos. Y lo importante de este punto es que va a recuperar a dos escritores. Primero, a Miguel Gutiérrez, ¿no? Justamente en su faceta de lector y de crítico literario, que me parece que es, creo yo, bastante solvente, a pesar de que él en la introducción del libro o en las introducciones de su proyecto de lectura siempre plantea que sea una propuesta, digamos, abierta, no solamente para especialistas, sino también para escolares, universitarios en sus primeros años, o alguien que quiera ingresar a la literatura en sí misma, ¿no? Entonces, al enfrentarnos uno al libro, pues uno puede reconocer que tiene un lector no tan inocente o, digamos, que ofrece mucho más de lo que aparentemente se plantea, ¿no? Ahí está, como ustedes pueden ver, el profesor Agustín está proyectando ¿no? la capa, la carátula del texto, bueno, que pues pronto también será, en breve ya va a ser pasar a su respectiva impresión y habrá otra presentación del mismo el 3 de diciembre en la librería Café Vallejo en San Isidro. Bueno, cualquier información también la estaremos compartiendo respectivamente por redes sociales y pues, bueno, en fin, eso por un lado, ¿no? Situándonos sobre todo en el asunto de Miguel Gutiérrez como lector, ¿no? Bastante exigente. Es más, podría atreverme a decir, revisando un poco el programa de estas jornadas que hemos tenido en referencia a Ribeiro, no estaría de más sugerir que Gutiérrez tiene una lectura incluso con algunos detalles un poco más abierta, incluso de las discusiones clásicas, ¿no? De todas maneras, quienes hemos leído también su prosa ensayística, es inevitable encontrar un grado de beligerancia o resistencia, ¿no? a los lugares comunes, al fácil cliché, ¿no? Por ejemplo, esta típica dicotomía que siempre recordamos en cuanto a Ribeiro cuando se le tilda o de realista o de fantástico. Gutiérrez rompe con esa dicotomía, agrega como creo que 5 tópicos más en el libro de ensayos. No voy a contar ninguno de ellos, por supuesto, ¿no? Para que ustedes puedan leer el libro y pues encontrarse con un Ribeiro mucho más amplio, ¿no? Mucho más rico, ¿no? También podemos situar a Gutiérrez como un lector de Ribeiro bastante íntimo. Cuando conversaba un poco con Agustín y hablando también de la beligerancia de Gutiérrez, pues Agustín me decía, necesitamos un libro pues que le haga justicia a Ribeiro, ¿no? Porque a veces también una quizá última crítica siempre está insistiendo en alguna de sus limitaciones o problemáticas, qué sé yo. Inclusive si podríamos recordar la postura marxista clara de Gutiérrez, ¿no? Podríamos decir que
uno cuando tiene el libro en las manos ya tiembla porque podría decir que Gutiérrez está dispuesto pues a realizar una crítica de clase, ¿no? Contra Ribeiro y contra su producción, ¿no? Pero no, uno no se encuentra con ese tipo de lecturas o de perspectivas. Más bien, insisto, ¿no? Gutiérrez tiende a abrir la posibilidad de lectura de Ribeiro. Es bastante enriquecedor en ese sentido y pues cumple, a pesar de que el ensayo es breve, eso no significa que pues tenga una gran cantidad de marcas sugerentes. Por ahí, dentro del mapa del libro, ¿no? Que queremos presentar con Alexis, quizá un punto que me gustaría citar del libro, esta vez sí podríamos decir que es una especie de adelanto, ¿no? Es que Gutiérrez adopta la postura o intenta adoptar una postura en torno a Silvio en el Rosedal, ¿no? Es un lector que intenta entender quién es Silvio en ese Rosedal, en el Rosedal que podríamos denominar como la gran narrativa del propio Ribeiro, ¿no? O también la gran problemática o la multiplicidad del Perú que se manifiesta en la narrativa de Ribeiro, ¿no? Y como nosotros bien podemos recordar ese cuento, ¿no? Al final no hay una respuesta clara sobre qué hace Silvio de Rosedal o qué es el Rosedal o cuál es el mensaje del Rosedal, ¿no? Y eso también considero que es enriquecedor cuando nos encontramos con el libro de ensayos, porque realmente invita pues a abrir la lectura en la medida de lo posible hacia una gran cantidad de universos. Entonces, también lo sugiero en las palabras previas del libro, bueno, porque también he tenido el honor de que se me haya dado la oportunidad de escribir este pequeño prólogo, previas ideas en cuanto al texto. Yo considero en mi lectura que lo que plantea Gutiérrez es que también nosotros nos identifiquemos con ese Silvio en el Rosedal, ¿no? Que a cierta edad, en cierto momento de nuestra vida, digamos, somos arrastrados hacia una especie de lugar de origen y luego de llegar a ese lugar de origen, empecemos a explorar nuestras posibilidades, posibilidades amorosas, posibilidades históricas, posibilidades espaciales. Y a mí me parece bastante preciso, ¿no? Que se reedite este libro, ¿no? Por la editorial del apellidado Martans, como ustedes pueden ver ahí, J.M. Martans. Así medio misterioso, ¿no? J.M. Martans. Casi como Silvio de Rosedal también, dicho sea de paso, porque ese panorama o esa elección de perspectiva en el ensayo, me parece es la situación en la que también nos encontramos los peruanos, ¿no? En el contexto del Bicentenario, ¿no? Es decir, intentar responder nuestro lugar en el mundo como peruanos, ¿no? Quizá intentando abrir un poco más mano de este recurso al que Miguel Gutiérrez nos invita en la lectura del ensayo, porque hay otro detalle importante, ¿no? Ribeiro también intentó dar respuesta en algún sentido a la transformación del Perú entendida desde Lima, desde la capital. Entonces, no me parece vano insistir en que nosotros podríamos ser ese Silvio nuevamente en medio de la historia del Perú, en medio del Bicentenario, en medio de, bueno, inevitables convulsiones políticas, en medio también de las transformaciones físicas, reales, geopolíticas del Perú, ¿no? Porque ayer fue la inauguración del puerto de Chancay y de todas maneras ese tiene una implicancia enorme en el pueblo de Chancay, en las zonas aledañas, en Lima misma, que otra vez está siendo un punto de enclave importante y eso implica de todas maneras transformaciones humanas que en algún momento se transformarán en literatura, tarde o temprano. Bien, entonces no me parece vano intentar también, de repente, siguiendo la lectura de este ensayo, de estos ensayos de Gutiérrez sobre Ribeiro, es junto a Ribeiro, junto a Silvio, junto al propio Gutiérrez, intentar entender nuestro lugar en medio de la historia, insisto, ¿no? En medio de la cuestión del Perú, ¿no? Y por eso me parece también acertada la decisión de reeditar estos ensayos en esta década, ¿no? Eso por un lado, o como segundo punto, ¿no? También otro detalle que me gustaría indicar, como ya les había dicho, ¿no?
Gutiérrez es un lector que decide tomar partido por la propuesta de Ribeiro, que eso también me parece bastante respetable y admirable, ¿no? Porque dándole vueltas al asunto de eliminar el cliché, siempre se ha cuestionado o se ha queda una pequeña traba, ¿no? Al entender que pues Rivera en general tiene una narrativa clásica, ¿no? Eh, Porcentualmente su obra gira en torno a una narrativa clásica. No obstante, uno podría en un ensayo anotar quizá, ¿no? Abuelo de pájaro este asunto, pero no. Eh, Gutiérrez decide ir más bien a la par o en paralelo con la propuesta de Ribeiro y a partir de ahí respetar la decisión del escritor en medio, por ejemplo, ¿no? De las transformaciones de la narrativa peruana, ¿no? Si recordamos este famoso ensayo, bueno, este famoso artículo, ensayo si se quiere, ¿no? Anotación, ¿no? De 1953, ¿no? Al que siempre se le da vueltas Lima, ciudad sin novela. Rivero adelanta en 10 años la existencia de La ciudad de los perros de 1963, o sea, como publicación, ¿no? Antes que como premiación. Entonces, que Ribeiro haya optado por una narrativa clásica, poco, entre comillas, por supuesto, ¿no? Arriesgada en torno a las transformaciones de Lima, responde a que era su modo de buscar o alcanzar una Lima que estaba exigiendo un sistema o una forma de expresión más amplia, ¿no? Que llegará sin dudas eh, con Vargas Llosa, incluso en algún momento, en una conversación que tuve con Gutiérrez, él creo que comentaba algo que, dicho sea paso, también le escuché decir casi palabra por palabra a, a Reynoso, ¿no? Cuando ambos leyeron La ciudad de los perros, dijeron que ya no iban a poder hacer algo de esas dimensiones, ¿no? Lo cual no significa que, por ejemplo, el mismo Reynoso, Gutiérrez, Salazar Bondi, el propio Ribeiro en sí mismo, ¿no? No hayan explorado Lima desde el cuento, ¿no? El cuento, o tomar el cuento como una decisión estética, con Grimes también para sumarlo, dicho ese paso, ¿no? Eh, Podríamos entenderlo como una de las grandes o mejores o adecuadas decisiones para una Lima que ahora podríamos decir que es fragmentada, ¿no? Pero en ese momento las transformaciones eran tan veloces, la migración, que había que tomar cuadros, había que tomar Lima por cuadros, y entonces estos cuadros tenían que ser de alguna manera fieles a ese momento histórico de la modernización o una de las 2 o 3 o 4 modernizaciones que experimentó esta ciudad, ¿no? Entonces, es interesante leer a un Gutiérrez que sigue muy de cerca, respetuosamente, estos puntos sobre cómo decide asumir su trabajo Ribeiro, ¿no? A mí me parece bastante interesante. Y quizá la parte, ya para cerrar también, de repente para conversar un poco sobre lo que haya puesto sobre la escena, de repente algunas preguntas, algún comentario, ¿no? A mí me sorprendió también encontrarme con un Miguel Gutiérrez que podríamos decir que es una estrategia, o yo podría decir que es una estrategia de universalizar a Ribeiro. ¿Y cómo busca universalizarlo? Sorprendentemente relacionándolo con el sistema kantiano. Le dedica un espacio, ¿no? A jugar en paralelo entre la propuesta narrativa de Ribeiro y pues el sistema kantiano. A mí me parece pues, un ensayo en ese sentido que Ribeiro en su condición de moderno o alguien posterior a la modernidad, entre comillas, inaugurada por Kant, aquel que intenta responder en este contexto, en el contexto de Lima, en el contexto de Perú, en el contexto latinoamericano, ¿no? Responder a las preguntas, a las 3 clásicas preguntas kantianas, ¿no? De qué puedo conocer, qué puedo esperar, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es el hombre? Que es una de estas preguntas, ¿no? Y claro, no es en vano entonces, ya por segunda vez lo diré esta tarde, ¿no? Que al insertar a Ribeiro o intentar entender cómo él responde a su manera, una manera muy singular, las preguntas kantianas, nos coloca nuevamente ante un Perú como una especie de Rosedal, ¿no?
incluso, ¿no? Bajo esta circunstancia, digamos, de suspenso, a mí me parece que la palabra precisa sería suspenso, porque otro de los clichés clásicos contra y a veces a favor de Ribeiro es siempre el asunto de su nihilismo, ¿no? O su tendencia medio tristona de escribir, ¿no? Gutiérrez no está de acuerdo con ese punto. Ya ustedes descubrirán cómo él defiende o arguye esta postura, pero quizá también aprovechar para ahondar en este aspecto tiene que ver con una decisión también estoica por parte del escritor, tanto de Ribeiro como del propio Gutiérrez, una postura estoica. Entonces hay una sintonía entre los dos escritores. Es un lector que entiende el estoicismo también del propio Ribeiro, ¿no? Tanto en cuanto a su decisión estética, como en cuanto a su decisión política, como a su decisión de también mantenerse fiel al cigarro, por decirlo también, que no aparece en el ensayo por si acaso, ¿no? Pero hablamos de esas fidelidades de unidad, ese estoicismo, ¿no? Ese estoicismo también de que la fama, en teoría, o entre comillas, le ha llegado un poco tarde, de repente, a Ribeiro, o una fama que también no le llegó tan de lleno tampoco al propio Gutiérrez, ¿no? Ese estoicismo a mí me parece bastante respetable entre dos escritores, uno que reconoce el valor de otro y que establece esta conexión íntima. Esta lectura íntima es, creo que, algo que debería trabajarse o forjarse un poco más en nuestra tradición literaria, ¿no? El ensayista íntimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ensayista que establece una amistad, a pesar de su perfil ideológico y crítico, como citaba hace un momento sobre los sustos que podría darnos luego de haber leído Un mundo dividido en la generación del 50 y encontrado con el libro en cuanto a Ribeiro, claro, nos podríamos pensar que, bueno, iba a pasar lo peor, pero no, en verdad, este libro marca una pauta de lo mejor, y creo que es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre Ribeiro, ¿bien? Por la amabilidad, el cariño, la mirada microscópica, y también el intento, creo yo, también favorable, de intentar universalizar, más allá de los elogios, sistemáticamente el pensamiento estético de Ribeiro, ¿no? Entonces, pues no me queda más que, en ese sentido, pues invitar a todos los que están pues conectados ahora, bueno, también a quienes vean después esta grabación, a que pues en breve consigan el libro, que cumple, digamos, con incluso nuestra premisa moderna, ¿no? Es un libro corto, preciso, pero no por eso menos riguroso, y pues creo que por esas razones, entre las que ya he ido exponiendo esta tarde, vale la pena revisitar a dos escritores, ¿no? En estos tiempos, en esta década. Me parece válido. Bien, bueno, gracias. Entonces creo que Alexis será el siguiente. Muchas gracias, César. Vamos a pasar ahora con Alexis, efectivamente. Para ello voy a leer una breve biodata. Alexis Iparraguirre, doctora en Culturas Latinoamericanas, Ibéricas y Latinas en el Centro de Posgrados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es narrador y crítico cultural, ha publicado 2 libros de cuentos, El Inventario de las Naves, de 2005, que ganó el Premio Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Narrativa, y El Fuego de las Multitudes. Sus relatos han sido publicados en antologías, entre las que destacamos El Cuento Peruano de 2001-2010 y El Futuro No es Nuestro, narradores de América Latina nacidos entre 1970 y 1980. Puede empezar. Empiezo. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, tanto al Centro de Edición, a la editorial que ha señalado César Augusto, que es la misteriosa J.M. Martans, y también, desde luego, la gentileza del Congreso de Julio Ramón Ribeiro, este Congreso Internacional, para tenernos en su seno esta tarde como un evento para presentar un estudio más sobre uno de los escritores centrales, fundamentales del canon literario peruano, ¿no? Algunos dicen, yo recuerdo cuando estaba en los 90s en la universidad, que decían en esa época, ¿no?, que eran Bryce,
Vargas Llosa y Ribeiro, la triada importante, ¿no? También es un libro que nos recuerda a Miguel Gutiérrez, y esto es importante también. Creo que hay que decir que Miguel Gutiérrez es, si no, digamos, si no está entre los 3 primeros, con seguridad está entre los 5 primeros ensayistas de nuestra tradición. Por libros que no son de este caso, que no lo estamos presentando en este caso, pero sí la lectura de Celebración de la Novela, que yo espero que eventualmente Random House termine de publicar los tomos 2, 3 y 4, que además Gutiérrez dejó completamente ordenados ya para su publicación. Entonces yo creo que se podrá aquilatar mejor la obra ensayística de Gutiérrez, pero creo que es también central, ¿no? Y bueno, y como narrador ni se diga, ¿no? Pero es un narrador que, digamos, solo empieza a hacer más sentido para los peruanos después del año 2000. Es alguien que empieza a hacer más sentido para el público en general después del año 2000. Eso se podría estudiar también, hay 1000 de razones para eso. Pero lo que yo quisiera señalar es que como un ensayista sistemático, y también como profesor universitario, profesor de la carrera de educación, es algo que pocas veces se dice, profesor de la carrera de educación, escribe este ensayo que yo podría pensar que ha sido material de clase, porque justamente tiene esta acercación, este acercamiento pedagógico, didáctico, de quien presenta a un narrador de repente muy conocido como lectura, pero sobre el cual se va a pasar a reflexionar. Entonces, ahí me parece que estamos entrando en un territorio al que le interesaba a Gutiérrez a partir del 2000, ¿no? Que era el territorio de la educación, de la enseñanza, de la pedagogía, de la difusión. Hay que recordar que este libro, Ribeiro en 2 ensayos, pertenece a una colección mucho más grande que Ribeiro llama Mis Clásicos, ¿no? Que van a ser clásicos latinoamericanos y clásicos peruanos. Y estos fueron publicados, por lo menos las 3 primeras series, hace muchos años en la editorial San Marcos. Entonces, yo me atrevería a decir que Ribeiro en 2 ensayos es parte de un proyecto educativo mayor. Y él señala también, lo dice en el prólogo de Ribeiro en 2 ensayos, que él se va a referir de modo diferente a los escritores latinoamericanos de los peruanos, ¿no? De los latinoamericanos le va a interesar hablar sobre sus logros, sobre sus detalles estéticos, sus victorias estéticas, pero de los peruanos lo que va a intentar es que todos sean representativos. Entonces, hay en la inclusión de Ribeiro, no lo podía no incluir, un afán de representar cierto sector de la narrativa nacional. No solamente es que sea un gran escritor, sino que es un escritor representativo. Ahora, pero también, y quienes han leído a Miguel Gutiérrez en la revista Narración lo saben, es una persona que le gusta pensar y reflexionar. Y entonces, por más que sea un texto de carácter divulgativo, tiene dentro una serie de actualizaciones sobre su pensamiento alrededor de Ribeiro. Ha dicho César Augusto, y en eso estoy claro, yo creo que incluso me atrevería a decir que es el punto, la piedra de toque de este libro. Hay una famosa opinión sobre Ribeiro en La generación del 50, Un mundo dividido, que es el ensayo de los años 80 que Gutiérrez lo da a conocer públicamente como un iconoclasta, ¿no? Una persona que hace, ahí está, una serie de afirmaciones donde en realidad no queda títere con cabeza por distintos motivos. Pero, digamos que el motivo más fuerte, en el caso de Ribeiro, es justamente algo que curiosamente señalan otros críticos, y que tú también lo has señalado, César Augusto, que es esta relación que Ribeiro tiene, uno se atrevería a decir entrañable, con la melancolía, la decadencia, y finalmente, como todo el mundo que hace crítica, teoría crítica solía decir, con la caída del régimen oligárquico en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es Ribeiro? Ribeiro es, según esta teoría, donde todos dependemos de clases sociales, Ribeiro es un letrado de una familia de abogados, algunos rectores de San Marcos, pero que ya no están en el poder. Bueno, San Marcos se convirtió en esta gran institución policlasista, popular, ¿no? Y entonces estos hombres de saco y corbata que probablemente fueron ricos o relativamente poderosos durante la oligarquía, el civilismo, ya no están ahí. Y de esa tristeza, decían,
Ribeiro se nutría, ¿no? Ribeiro era el gran melancólico de que el mundo ya no era el mundo ordenado de sus abuelos, era el mundo desordenado de esta modernidad que arrebata Lima, ¿no? Y entonces, la versión marxista clásica de ese argumento contra Ribeiro está en La generación del 50, un mundo dividido. Es la formulación completa, desvergonzada, sin atenuantes, sin medias palabras, como siempre fue Miguel Gutiérrez, dicho sea de paso, de lo que creía en ese entonces. Pero, y esto es lo bonito de este libro de Ribeiro, que además de la divulgación de la obra de Ribeiro, tiene una puesta al día de ese punto de vista. Y es una puesta al día muy bonita además, porque como ha señalado César también, hay una dimensión íntima de Ribeiro que le interesa aquí a Gutiérrez y que no le interesa al Gutiérrez de los 80. Este es un Gutiérrez que es distinto. Primero porque, bueno, Gutiérrez tiene que ser fiel a sí mismo y le interesa el razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay que demostrar metódicamente de que Ribeiro vale la pena. Ojo, no solamente porque a mí me interese, sino porque esto es un conocimiento que debe ser objetivo para el lector. Y claro, bueno, hay una demostración objetiva de eso. César también mencionó, disculpa que esté citando, estoy construyendo completamente mi discurso sobre el tuyo, perdóname. La idea es que Gutiérrez no se retracta, o sea, él sigue empleando, y eso se podría constatar textualmente, toda la teoría marxista de la lucha de clases para leer a Ribeiro. Pero lo que él va a decir en Ribeiro en dos ensayos de manera muy, pero muy aguda, es que es una teoría que ha sido aplicada de manera errónea, que no observamos bien a Ribeiro, que lo de Ribeiro tiene que ser mediado por algo que, ¿cómo se llama? Gutiérrez va a empezar a apreciar mucho desde que se ha vuelto cervantista, que es el poder creador del individuo. Es decir, el otro extremo, la balanza, ¿no? ¿Somos determinaciones sociales? Sí, lo somos. Pero hay circunstancias personales y familiares que cambian, matizan e incluso contravienen esa determinación social. Bueno, Ribeiro en dos ensayos dice exactamente eso. De eso se trata el punto. Entonces, quizás lo más importante, y volvemos al lado íntimo, es que este es un Gutiérrez que trabaja por el lado de los afectos. Hay palabritas que son claves, ¿no? Dice, el Ribeiro más serio. Y ojo, no está hablando seriedad en términos de rigor, sino en términos de sentimientos, ¿no? Ahí donde se pone más solemne, se compromete más emocionalmente, donde están definiéndose las grandes cosas, ¿no? Y él va a citar ahí Al pie del acantilado, va a citar Gallinazo sin plumas. Ese es el Ribeiro que le interesa. Es muy inteligente también porque dice, me voy a detener en el Ribeiro que a mí me interesa, pero el que le interesa es mayormente nuestros clásicos de Ribeiro, ¿no? En los que él, Gutiérrez, tiene una afinidad natural. Y además, donde puede demostrar un punto que para él es muy importante. No importa a qué clase social pertenezca Ribeiro, él expresa una solidaridad. La palabra clave para hablar de Ribeiro en dos ensayos no es solamente que sea melancólico, decadente, sino que es un escritor que expresa en su literatura solidaridad. Claro, la gran crítica, y eso podrían ustedes verlo siempre, es que, bueno, de la solidaridad no se vive. O sea, la solidaridad es un sentimiento humano de comprensión, etc. Pero aquí no hay la victoria final de los oprimidos sobre los opresores. Pero eso no le importa a Gutiérrez. Eso no le importa, porque aquí también hay otro sentimiento que él reconoce abiertamente en Ribeiro, ¿no? El sentido de la dignidad de la pelea. Digamos, si la historia universal, como le interesa a los marxistas, es una serie de batallas por la libertad, la narrativa de Ribeiro no está en la gran guerra, sino en las batallas. En las batallas que se pelean todos los días, donde no importa que se pierda, está la dignidad del que pierde y además el reconocimiento por otros de que va a haber otra jornada de batalla. Entonces, sí, yo creo que, como Sir Augusto también, que estos ensayos
muy claros, muy transparentes, que no tienen ninguna pretensión teorizante, tienen al mismo tiempo este nivel de actualidad. Es probablemente Gutiérrez diciendo, aquí yo salvo mi deuda con Ribeiro, ¿no? Y lo voy a explicar en un término que hace más sentido para mí, para el Gutiérrez que ha repensado las cosas para el año 2000. Y hay varias cosas que le interesan, ¿no? Yo creo que habría que precisar que los dos ensayos del libro son un ensayo sobre cuentos y un ensayo sobre la novela, ¿no? O sea, Ribeiro cuentista, Ribeiro novelista. Y claro, esta gran recuperación de Ribeiro como un gran escritor de la solidaridad está en Ribeiro cuentista. Eso no, digamos, la cuestión estrictamente poética se trata ahí, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que hacen a Ribeiro valioso, uno de ellos es este Ribeiro de la solidaridad que se expresa de muchas maneras, ¿no? Pero creo que también en el Ribeiro novelista está eso que ha señalado César Augusto una vez más, que es un intento de universalizar a Ribeiro. Pero yo creo que este intento de universalidad, por lo menos para mí, se nota con más claridad en los autores de un canon universal con que relaciona a Ribeiro. Lo va a relacionar con la novela Bildungsroman europea para ver lo que es Crónica de San Gabriel, o en una serie de cuentos que luego, cuando discuten, ¿no? Al final de la parte novelística, si debería estar en un canon latinoamericano del cuento Ribeiro, lo que hace es analizar también otros cuentistas que son parte de su panteón personal. Entonces, lo interesante también de este libro no es solamente Ribeiro, escritor de la solidaridad, sino Ribeiro, escritor universal, de ese canon universal. Y ese canon universal me parece que tiene un sentido muy particular para Gutiérrez. Nosotros decimos ahora historia universal todo el tiempo con naturalidad, porque aquí se está hablando de prácticamente el curso del colegio, ¿no? Historia universal. O sea, piensa un relato de la historia mundial. Pero eso no es la historia universal. La historia universal es una idea muy precisa, disculpen la soberbia, ¿no? De traer un nombre grande, ¿no? Así como, aquí, por un lado entró Kant, aquí entra Hegel, ¿no? Es el desarrollo de las acciones humanas que van a alcanzar su realización final en un momento ideal donde los hombres sean idealmente felices gobernándose y gobernados. Es decir, el momento de la libertad absoluta para Hegel. Y bueno, y eso Marx lo toma de otra manera, ¿no? Va a ser el momento cuando las clases sociales oprimidas construyen un mundo ideal en la tierra que va a ser el comunismo. Es un destino, hay un destino hacia el cual avanzar. Entonces, yo creo que lo que le interesa a Gutiérrez en este punto también de Ribeiro es afirmar la universalidad de Ribeiro, a pesar de que, y ese es el punto, él habla de Lima. Creo que el punto clave es cómo alguien que habla de Lima puede ser un autor universal. Y entonces yo simplemente voy a la respuesta que Gutiérrez siempre daba cuando les exigía a los escritores jóvenes que fueran universales, que buscaran lo universal. Y todos, la mayoría de ellos respondían, pero bueno, yo vivo en un barrio, yo vivo en una aldea. Y la respuesta de Gutiérrez era, hay que encontrar en la aldea, en el barrio, ese elemento que es parte de esa historia universal, de que es parte de esa historia universal. En Congará, en La violencia del tiempo, en su gran novela, en ese pequeño pueblito está la historia universal, porque está la opresión y está la lucha de los oprimidos contra la opresión, la dialéctica marxista, pues. Pero, y esto es interesante, también lo está en los cuentos de Ribeiro. ¿Por qué? Porque a pesar de que hable de una Lima desordenada, llena de migrantes, que para muchos de los lectores de Ribeiro representa un caos, a pesar de que hable de la melancolía y del declive, a pesar de que haya tantos cuentos sobre el fracaso, el elemento universal de la solidaridad con los oprimidos aparece una y otra vez. Entonces, en esta medida, claro, revisando las cosas de Gutiérrez, uno puede concluir que aquí el punto es que la pertenencia a la universalidad no solamente se debe al hecho de que sea un autor de calidad, sino que forma parte de ese relato de la historia universal, tal como la entiende un pensador de izquierda marxista
como lo fue Gutiérrez. Ahora, lo interesante está que este marxista post-2000 es muy distinto al marxista de los 80s. Es uno más abierto al humanismo, lo dice, la palabra humanismo sale un montón de veces, mucho más abierto a la autocrítica, mucho más deseoso de conversar con el canon de la literatura, que era una cosa que tradicionalmente en el pasado se decía, bueno, todos estos escritores son burgueses y no vale la pena, ¿no? Uno de los grandes, de las batallas de Gutiérrez es siempre reconocer que porque nos vamos a quedar callados, ¿no? La novela moderna fue una invención de la burguesía y una de sus invenciones más deliciosas, excelentes y ricas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el punto, ¿no? O sea, me parece que es una gran despedida, porque bueno, ha terminado siendo una despedida de Ribeiro por parte de Gutiérrez, dentro de sus objetivos tanto de divulgación como metodológicos, y también de una persona que piensa y reflexiona sobre la literatura peruana. Y añadiré repitiendo lo que se ha venido diciendo hasta ahora, que se trata de un libro absolutamente transparente y cristalino, que uno lo acaba de leer en 2 o 3 horas y uno se saca con una impresión muy cabal de la obra de Ribeiro, tanto cuentística como novelística. ¿Se puede enseñar con ese libro sin hacer ideología? Desde luego, porque las oraciones, o sea, lo que dice el libro no termina siendo siempre verdad en la constatación empírica de los hechos. Claro, el otro tema es tratar de leerlo, lo que he intentado hacer ahora, dentro del pensamiento mayor de Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado profesor Alexis. A continuación, si es que si hubiera alguna duda, bueno, el profesor Agustín ha levantado la mano, también el profesor Carlos. Me imagino que tendrán muchas dudas al respecto al libro, también a otros aspectos, así que podemos empezar con el profesor Agustín. Bueno, yo quiero acá primero agradecer a César Augusto por presentarnos la idea para presentar el libro. Nos hubiese gustado que sea presencial, pero bueno, las circunstancias han sido resueltas gracias a la virtualidad. Y además muy pronto lo tendremos ya de manera, ¿no?, en concurrencia con el público. Y Alexis por estar con nosotros. Entonces yo un poquito quería comentar algunas cosas, a ver desde su perspectiva. Su perspectiva como escritores también, para eso invito a Cali a darles una respuesta. Yo estuve releyendo sobre Ribeiro todas estas 2 semanas, incluyendo el famoso libro, que sigue siendo polémico, pero sigue siendo un libro interesante por un aspecto que a mí me parece muy puntual. Que en la primera parte, Gutiérrez habla de la poesía del 50, de la Río del 50, incluso él dice, Emerson es el más grande poeta. Dice que después se metió en líos porque dijo, porque no Romualdo, que un montón de cosas. Incluso dice que, además está escrito, ¿no? Vargas Llosa es un gran novelista que puede paraconearse con cualquiera. Dice, también has claudicado contra Vargas Llosa. Y lo mismo dice sobre Ribeiro, ¿no? Que un lector que pueda leer los 3 tomos en esa época de La Palabra del Mudo entra en el cuento moderno. Y reconoce y analiza ahí Silvio algunos textos. Y en Ribeiro en 2 ensayos, porque no hay que olvidar que Gutiérrez tiene esa agudeza porque también tiene formación académica. Claro. Y esa formación académica que le da la Universidad de San Marcos, que le da las lecturas, le permite hacer un rastreo de, digamos, quiénes han trabajado a Ribeiro. Incluso cuando habla de Lukács, ¿no? El primero que pone Lukács en el Perú es tal. Hace el rastreo, ¿no? El Alejandro Lozada, de Cornejo Polar, ¿qué opinaban? O sea, él construye su ensayo en diálogo con lo que ya se ha escrito antes. Me parece interesante. Y él, en un momento, donde dice, ¿no? Ribeiro en el cuento latinoamericano, dice, leo rápidamente, ¿no? Lo que tengo, dice que Ribeiro ocupa un lugar en el canon del cuento latinoamericano es algo que ningún lector o crítico, por más escrito que sea, negaría. Pero, y viene la pregunta, ¿qué lugar ocupa dentro de este canon? Y ustedes, a partir de esto que nos dice Ribeiro, ahora en el siglo XXI, ustedes que son narradores, ¿qué creen? A partir de esta pregunta de Gutiérrez, ¿qué ocupa Ribeiro en el siglo XXI? Ustedes que son narradores, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esa pregunta de Gutiérrez? Que yo creo que es una pregunta que la podemos coger, ¿no? Para nuestro siglo XXI. Que Cali empiece. Buena. A ver, voy a ensayar algo ya que Alexis está siendo tan generoso. Mira,
primero quiero recordar y agradecer el recuerdo de estas cosas de la aldea y del universo, porque recuerdo y siempre tengo muy presente el comentario de Sherwood Anderson para Faulkner, ¿no? Cuando le lleva sus primeros relatos y le dice, oye, pero estos cuentos están bien, pero esos en los que hablas de tu pueblito ese que estás inventando, eso deberías escribir. O sea, Sherwood Anderson había escrito Williamsburg, Ohio, y se había dado cuenta que el mundo está en tu aldea, y le traslada eso a Faulkner. Y parece que en el caso de Gutiérrez, pues, no digamos que la aldea está en el mundo, ampliémoslo más hacia lo teórico. Parece ser que dentro de su concepción general, ¿no? Hay varias aldeas, y todas son capaces de ser representadas en ese mundo. Y hay que darse cuenta que, como nos ha tirado la pelota, pues Agustín, hay que decirlo, es un escritor que hace teoría. Me da la impresión, por lo que comentan Alexis y César, que él comienza tratando de encorsetar al escritor a su estructura de pensamiento. Él siente que el compromiso con su estructura de pensamiento es lo principal, y secundariamente es un escritor, porque la escritura estaría al servicio de, ¿no? Pero conforme pasan los años, él se va liberando como escritor, ¿no? Se va liberando hasta el punto de ser igualmente despiadado en sus juicios, ¿no? Pero nunca, a ver, esto es polémico, pero decirlo, nunca injusto. Porque inmediatamente van a decir, no, fue injusto cuando dijo lo de la Casa Verde y que no respondía a la ideología del proletariado. Estaba siendo justo con su estructura de pensamiento, ¿no? Eligió en qué momento pasar de un esquema al otro y ser más escritor que un defensor de esa estructura de pensamiento, pero nunca dejó de ser un crítico inteligente, como tú lo has dicho muy bien, Agustín. Entonces creo que este libro, la verdad, como lo han presentado César Augusto y Alexis, yo voy corriendo a comprármelo ahorita. Me imagino que todo el mundo debe estar también deseando tener en sus manos, ¿no? Entonces, en parte esa era mi pregunta, pero ya como lo vi a Alexis asintiendo y a César también, creo que más o menos estamos en esa lectura, ¿no? De los dos momentos de Miguel Gutiérrez y de su giro, ¿no? Es un giro interesante, y creo que ese punto de giro está en Babel el Paraíso, que es una cosa extraordinaria y a la que después sigue ya toda una hemorragia de textos maravillosos, ¿no? Pero hay un momento ahí en el cual él dice, el escritor debe estar primero. Creo que he postergado mi escritura para hablar de otras cosas, ¿no? Quiero agradecerles, de verdad, me ha parecido fascinante la presentación, la lectura de los dos, y en parte también a plantear ahora otra pregunta, después que responda a lo que dijo Agustín. Estábamos en la mesa anterior diciendo, oye, ¿realmente será pues que es un escéptico pesimista Ribeiro? ¿No será como, y repito mi pregunta, cuando Nabokov lee al Quijote, dice un momentito, el Quijote pierde 20 retos, pero gana 20, empate, no lo veamos como, ¿no? El pobre caballero derrotado. Entonces, lo ve así Gutiérrez a Ribeiro. Algo mencionó, me parece, Alexis, sobre el tema del pesimismo y que era un cliché sobre Ribeiro, ¿no? Entonces yo quiero plantear, ¿realmente ese cliché tenemos cómo responderle con el texto y con el punto de vista de Miguel Gutiérrez? Un segundito. Ahí estás. Ahí estoy. Sí, lo que pasa es que sonó el teléfono de manera inopinada. Creo que el propio Gutiérrez lo dice, ¿no? O sea, digamos, el problema lo dice de una manera muy bonita y al mismo tiempo muy técnica, muy metódica, ¿no? Los que señalaron que Ribeiro era un escritor pesimista de la decadencia de las pequeñas burguesías letradas, solamente han leído unos cuentos de Ribeiro. O sea, digamos, y que tienen la suerte de ser no solamente los más difundidos, también los más escolarizados y los más, digamos, citados una y otra vez como parte de un periodo muy estudiado de Ribeiro, ¿no? Que es el periodo que hace match con el boom latinoamericano. Entonces, ahí hay porque, digamos, el argumento que trata de sostener con esta idea Gutiérrez es que Ribeiro es el escritor diverso, que no hay escritor más de temperamentos más diversos que Ribeiro. O sea, tiene tantos cuentos y todos estos cuentos tienen diferentes inclinaciones. Hay satíricos, burlones, fantásticos, absurdos,
la crítica social, pero también obviamente las anécdotas personales, familiares, ¿no? Las contemplaciones, los bosquejos. Entonces, digamos que, como sucede habitualmente, lo que se hace con el Ribeiro escéptico melancólico es trabajar los cuentos más trabajados, por un lado, y generalizar a partir de ellos. Generalizar, pero digamos que el cuento guía, marco, que elige Gutiérrez es muy interesante, Silvio en el Rosedal, ¿no? O sea, un cuento que un defensor del realismo social o realismo crítico o del neorrealismo no escogería, ¿no? Claro. Y quizás, y ahí, bueno, esa elección también es ambigüedad, ¿no? Porque por un lado, claro, hay una jerarquía de Ribeiro que todo el mundo desconoce, ¿no? Que es esta, la de tratar de descifrar el mundo, y hay muchos códigos para descifrarlo y muchas variaciones, y podemos contar esta historia o la otra. Pero claro, pues el maestro de la gnosis, de las letras que pueden significar o no pueden significar algo, es Borges. Entonces, así como de alguna forma hay un homenaje a Borges en Silvio en el Rosedal, Gutiérrez está replicando ese homenaje a Borges al analizar la cuentística de Ribeiro, ¿no? Claro, todo lo que tú quieras, pero aquí, digamos, hay un patrón borgiano que también sirve para desentrañar la lectura de Ribeiro, ¿no? Y que usualmente no se hace. Bellamente dicho. No, bellamente pensado por Gutiérrez, afortunadamente. Sí, también. Para meter mi cuchara también, tengo un libro publicado de una novela, pero vamos a ver qué tal nos va con la pregunta de Agustín, ¿no? Los rankings, claro, el canon. Su pregunta, ¿no? ¿Qué lugar ocupa dentro de la forma narrativa peruana, ¿no? Esa me faltó. Creo que voy a continuar con lo que venía comentando, ¿no? Yo considero que la decisión de la forma del cuento y mantener una estructura, si vale el término clásica, siempre entre comillas, por lo que acaba de decir Alexis, ¿no? De la múltiple variedad, y también corroborable para quien ha leído más de la mitad de los cuentos de Ribeiro. La decisión general de asumir una postura clásica implica no tomar el riesgo de lo que no podía comprender a plenitud, es decir, insisto, ¿no? Las transformaciones de la ciudad, ¿no? Yo creo que cuando Vargas Llosa consigue responder a ese artículo del 53, ya tenía una visión un poco más próxima, juvenil y arriesgada que Ribeiro no tenía en su momento, ¿no? Ahora, esto no deja mal parado a Ribeiro en ningún tipo desde donde no se quiera ver, ¿no? Porque Ribeiro incluso continuó esa forma narrativa en general, durante toda su producción. Entonces, bajo ese criterio, el lugar de Ribeiro es la preservación o la capacidad de preservar una forma que aparentemente es caduca, pero que sí se vuelve un pilar de la comprensión de Lima de esa época para nosotros, ¿no? Y eso que yo no estoy citando, que bien podríamos citar estos 3 libros clásicos, ¿no? Lima Hora Cero como Náforos de Sobrevivientes. Los 3 parten de una forma narrativa que intenta tantear por cuadros, ¿no? Lo que estaba pasando en Lima. No pudo haber mejor decisión para esos 3 escritores, creo yo, entonces, en ese lugar, ¿no? Y por otro lado, sobre el cliché del pesimismo, claro, respondiendo a Carlos, ¿no? En el libro Gutiérrez responde, ¿no? En contra de eso. Alexis ha indicado una palabra clave, que es la solidaridad. Pero por otro lado también Gutiérrez plantea que no se puede encerrar a Ribeiro en el nihilismo, porque sus cuentos son, dentro de sus propios personajes, a pesar de todo, siempre están revelándose ante su propia imposibilidad, ¿no? Y eso también lo podemos percibir, ¿no? Más ahora mismo se me ocurre el profesor suplente, ¿no? A pesar de que sabe que no va a entrar al colegio, igual va y se para en la puerta, ¿no? Igual se va y se para en la puerta. O sea, no estamos hablando del fracaso que no sale de la casa, ¿no? Estamos hablando del fracaso que sale de la casa, va hasta la puerta del colegio, no entra, vuelve a su casa, miente, y después el llanto, ¿no? No es una especie de nihilismo absoluto, ¿no? Siempre hay un proceso de asunción de responsabilidad hasta un límite claro, complejo, ¿no? Y bastante emotivo, ¿no? Entonces, sí se puede, a partir del libro y con ejemplos claros como el que acabo de dar, que pues no es un nihilismo de esos aburridos, no es Cioran, ¿no? No es Cioran Ribeiro, Cioran, de todas maneras, entonces... me acabas de recordar, César Augusto, de La juventud en la otra ribera, ¿no? Es el mismo argumento, pero en otro lugar del mundo, ¿no? Así es, sí.
Sí. Hay una palabra muy linda. Reverdecimiento. Mira, hay una palabra muy linda que yo aplico a Ribeiro. Hablabas de la solidaridad, sí, por supuesto, pero creo que él va un poco más allá, porque es un hombre de emociones, como al final todo escritor termina siendo, ¿no? Y es la compasión. Creo que él se compadece, se conduele, comparte y asume el dolor de los que sufren. Eso yo creo que es una conexión muy emocional con Gutiérrez y su pensamiento, y con todos los seres humanos. Al final es nuestro más amado escritor, o sea, a nadie se lo quiere más, eso sí, creo que ya es casi claro para todos, ¿no? Yo creo que, mira, Bloom dice, ¿no? ¿Cuál es el lugar de Shakespeare en el canon? Shakespeare es el canon, dice, ¿no? Y yo creo que para el cuento peruano, Agustín, respondiendo a tu pregunta, yo me atrevería a decir de que para el cuento peruano, el canon es Ribeiro. No, como decíamos, no lo vamos a imitar, no lo vamos a copiar. Quizá ya esa forma de escribir no es imitable, ¿no? Pero es un buen sustrato del cual uno puede alimentarse de aquí en adelante por mucho tiempo. Como seguimos leyendo a nuestros barrocos, a nuestros renacentistas y seguimos trabajando, ¿no? Ya es un clásico. Por favor, Alex. Solamente un segundo, ¿no? Es un clásico, es un escritor que está en el centro del canon narrativamente, que creo que, no sé si a todos les habrá pasado esto, pero por ejemplo, a mí una de las cosas que me enseñó fue tener orden. Es una cosa que parece tan básica. Claro, sí, maestro del orden. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, con tanta gente tratando de reproducir el flujo del pensamiento, sobre todo en los 80s y 90s, una persona que te enseñe cómo se compone un texto literario, no digamos clásico, porque bueno, la palabra es otro cliché de Ribeiro, ¿no? Pero digamos, un texto ordenado que apunta a la brevedad y a la claridad es él, definitivamente, ¿no? Luego ya puedes dar todos los saltos en el aire y los saltimbanques, como él también los dio, ¿no? Claro. Entonces, pero digamos, esta idea de que tú sigues una idea durante un párrafo, que parece tan de redacción básica, tú te das cuenta que en Ribeiro también es de redacción literaria. Sí. Y está hecho magníficamente. Así es. Sí, muy de acuerdo. No, bueno, un último punto ya para no abusar del tiempo, ¿no? Y tener los tiempos precisos, ordenados, digamos. Me interesó mucho lo que dijo César con respecto a la mirada de Gutiérrez para trasladarla a Ribeiro, es decir, cuando dice, Gutiérrez cambia de alguna manera cuando se hace cervantino. Sí. Y no nos olvidemos, pues, que finalmente fue, como dice Kundera, el novelista solamente debe dar explicaciones a Cervantes, ¿no? Nadie en la literatura, ahí sí universal, porque ahí sí podemos ser universal, como Cervantes, para enseñarnos que una pequeña aldea de La Mancha pudo convertirse en lo más universal en la literatura. Y lo mismo podemos decir en el caso también de Gutiérrez, ¿no? Es decir, y de Ribeiro, a quien estamos aquí, ¿no? Revisando, leyéndolo, anotando, glosándolo, comentándolo, para, ¿no? Que esos niños, ¿no es cierto?, que enfrentan al abuelo en un acantilado marginal de Lima, se convierten en universal, ¿no? Y que Gutiérrez lo haya visto ahora sí en estos ensayos sobre sus cuentos y sobre sus novelas, para mostrar, pues, finalmente, ¿no?, que es la tenacidad del autor y no tanto el tema lo que hace universal, no solamente como un comentario general, ¿no? Sí. O en todo caso, como también le gustaba decir a Anderson Imbert, ¿no? El autor está mirando la historia pasa alrededor de él, no es ajeno a la historia, no está fuera de la historia, pero la decisión de tener una visión creativa sobre ella es completamente personal, y es la batalla del individuo, ¿no? Eso me parece un punto de vista que compartirían tanto Ribeiro como Gutiérrez, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, muchas gracias a los expositores, también a los profesores por sus intervenciones. Los he dejado discutir, conversar, porque creo que esto es enriquecedor también, ¿no? Este tipo de conversaciones.